¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Durante el gobierno de Carlos Menem se mandó un barco a Medio Oriente en un conflicto del mundo árabe. La síntesis de aquello se podría hacer con un simple repaso de nuestra memoria de lo que ocurrió en Buenos Aires. 2 atentados, la AMIA y la Embajada de Israel. Ahora, el actual cachivache que se está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional se termina de sumar, termina de complicar la vida a los argentinos, sumándolo, según dice él, al bando ganador, al de Estados Unidos y de Israel, en contra de Irán. Consecuencia de esto, Irán ya puso a la Argentina entre los países enemigos. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio para el pueblo argentino que tome esa postura, el cachivache que se sienta en el sillón de Rivadavia, y que no ha tenido tiempo de asistir a la conmemoración del Día de la Bandera Argentina, pero tiene mucho apuro en un conflicto internacional que no nos pertenece en ponerse, según cree él, del lugar triunfador? Porque dice, todavía, después de meternos en un conflicto que no tiene por qué importar, dice que esta vez Argentina juega del lado ganador, con Estados Unidos y con Israel. Miren, es lo mejor que podríamos hacer es no participar, mantener una neutralidad, porque, repito, para la memoria de todos, 2 atentados, cuando Menem tuvo la idea de mandar un barquito al Medio Oriente y tomar posición en un conflicto del mundo árabe en contra de ese mundo y a favor también de aquella época de Israel.
Todo lo que pasa a nivel internacional tiene implicancias concretas en un futuro inmediato en el mundo. Hay un estrecho donde pasan todas las naves que van a llevar el petróleo del Golfo hacia los Estados Unidos, el estrecho de Hormuz, que ahora dicen que lo van a bloquear y por lo tanto se le complicaría absolutamente el suministro petrolero a la principal potencia norteamericana, que tendría una dificultad muy seria si el petróleo del Medio Oriente no le llega a los Estados Unidos. Y estos conflictos, en los cuales nosotros estamos a distancia y no tenemos por qué participar, lo compra gratuitamente el cachivache que se sienta en el sillón de Rivadavia, así como lo compró Menem en su momento, y pagamos las consecuencias con 2 atentados en Buenos Aires. Miren, estas cosas no son gratuitas nunca, y ya nos pusieron en la lista de enemigos de Irán. Ustedes dirán, ¿qué puede hacer Irán ahora? A lo mejor ahora no, pero a lo mejor en algún momento sí. E incluso a un argentino que tiene la responsabilidad de controlar la evolución atómica en el mundo, también lo amenazaron y le dijeron que cuando termine la guerra se van a ocupar de él. Es evidente que nosotros vivimos creyéndonos que estas jugadas que hacemos son gratuitas y nada es gratis en este mundo y todo se paga con consecuencias impredecibles. No había ningún motivo para que el cachivache que se sienta en el sillón de Rivadavia nos metiera en un conflicto del Medio Oriente que no tenemos nada que ver. Y encima hacer alardes de que elegimos el bando ganador. Claro, alguno podrá escuchar y decir, pero ¿qué influencia puede tener esto? Muchísimas, de complicarnos la vida porque quieran ellos que esto sea así, y cualquiera puede producir un episodio que después lamentamos todos. La pregunta es al revés, ¿cuál es el beneficio de tomar postura internacional como la que tomamos? Ninguno, absolutamente ninguno. Y además hacerlo en forma gratuita. Estas posiciones internacionales se toman cuando hay un paquete que se negocia, cuando hay alguna otra cosa. Al contrario, ahora lo que estamos logrando es perder del mundo árabe el voto favorable a Malvinas en Naciones Unidas. Es decir, todo lo que se está haciendo va en contra de los intereses nacionales gratuitamente, porque este señor que se sienta en el lugar del presidente, este cachivache que sentó el voto ciudadano, hace cachivachadas, hace cosas inexplicables, insólitas, como la de decir que admiraba a Winston Churchill y a Margaret Thatcher y de no ir al homenaje a la bandera nacional. Entonces, con este personaje sentado en el sillón de Rivadavia, la Argentina está a riesgo de comprar conflictos externos porque el mamarracho que gobierna la Argentina es un irresponsable. Porque tenemos al señor Alfredo Serrano Mancilla, como todos los martes a esta hora. ¿Cómo estamos, Alfredo? Buen día. Hola Gustavo, buen día. Casi me divierte más ver los debates futbolísticos que tenéis que tener que comentar lo que pasa en esta querida Argentina, Gustavo. Mira, tenía ganas de compartir contigo y con toda la audiencia el último dato de nuestra investigación, que lo vamos a publicar en el día de hoy. Mira, digo porque a veces hablamos de una Argentina que no existe, fundamentalmente el gobierno, el mileísmo, macrismo, creo que habla de una Argentina inexistente, y lo peor es que hay una parte de la otra dirigencia, la opositora, que se compra ese verso. Y creo que es importante a veces mirar el dato mata relato. Con datos oficiales de una base de datos internacional para todos los países del mundo, el 50% de los argentinos solo poseen el 4% de la riqueza de este país. ¿Cómo? La mitad del país solo posee el 4% de toda la riqueza que existe en este país. Riqueza, hablo casas, viviendas, vehículos, dinero en efectivo, dinero en cuenta, todo lo que es la riqueza de un país. No hablo del ingreso, hablo de la riqueza, ¿no? De lo que uno posee, ¿no? Repito, desde un vehículo hasta una vivienda, hasta el dinero que tiene en la cuenta, hasta el dinero que... Bueno, la mitad del país solo tiene el 4% de la total
riqueza de este país llamado Argentina. Pero te digo el dato contrario. El 1% más rico tiene el 25% de la riqueza de este país. O sea, estamos hablando que por eso cuando uno habla de la Argentina, tiene que entender que Argentina existe. Y la Argentina que existe a día de hoy es que, por ejemplo, el 10% más rico del país, te escuchaba ayer en minuto 1. Sí, ¿viste ese dato? Es tremendo. Hiciste alusión. Bueno, el 10% de la Argentina más rico posee el 60% de la riqueza de este país. Qué locura. O sea, claro, y en cambio la mitad del país solo tiene el 4% de la riqueza. Tremendo. Te sigo dando otro dato, lo vamos a publicar en un ratito, porque digo que a veces uno habla de lo que no existe, y no se puede, decía Galeano, que no se puede transformar la realidad que no existe. Y hay que transformar la realidad que existe, no la que inventada, la que uno, bueno, el 83% de este país, de la Argentina, solo tiene un patrimonio como máximo hasta $20.000, incluyendo vivienda, vehículo y todo. 83% de los argentinos y argentinas tienen patrimonio por debajo de $20.000. Pero estoy hablando inclusive vivienda, inclusive vehículos. O sea, el 1% de este país sí tiene un patrimonio mayor a 127 millones de pesos. Claro. Lo que te da una idea, Gustavo, y para toda la audiencia, que estamos ante una Argentina para unos poquísimos. Para unos poquísimos. Muy poco, y cada vez más. Que el problema es que cada vez se profundiza más eso que vos estás marcando, Alfredo. Cada vez con este gobierno. Es que exactamente, este gobierno solo está trabajando para este 1% y está abandonando, pero no estamos diciendo que abandona solo a los pobres, está abandonando al 83, al 90% de la Argentina. Los datos hablan por sí solo, y por eso cuando uno habla de qué país hoy en día tenemos en la Argentina, es este país, y lo peor es que, y esto es lo que se está discutiendo, o sea, lo que se está discutiendo en la Argentina es el patrón de distribución, es hacia dónde se reparten los recursos de este país. Por eso, si bien el Fondo Monetario Internacional está intentando garantizar que este modelo, que yo ya no le llamo de desigualdad, en términos de la academia le llama de polarización, esto es un término de la academia, de los que les gustan estudiar de economía, ellos que presumen de leer algún texto. Esto la universidad ya hace años que trabaja con el texto de polarización económica. Porque claro, no puede ser que un 1% posea un 25% de la riqueza y la mitad del país solo el 4% de la riqueza. Y el Fondo Monetario Internacional, las medidas que se están discutiendo y con su manual de distracciones, lo que no podemos distraernos es que esto es la discusión. Por eso condenan a Cristina, por intentar modificar esto. Esto es lo que yo creo que ayer que te escuchaba con Axel Kicillof, es lo que le preocupa a Axel Kicillof, a Cristina, este patrón de distribución y no otro chiquitaje de la política. Esto es lo que deben de llegar a firmar acuerdos el Frente Anti-Milei, plantearse objetivos de esta distribución del recurso, del salario mínimo, de la vivienda, de aspectos que le preocupa al que va a trabajar, a la que está trabajando en este momento, con este frío atroz que hay en la Argentina. Sí, frío en todo sentido, Alfredo, ¿no? Bien haces en señalar. Sí, frío porque en todo es cruel. sentido. Es cruel, es una frialdad absoluta cuando con esta distribución desigual, con esta polarización, el Estado, porque además es mentira que ha hecho desaparecer el Estado, Milei. Milei ha hecho desaparecer una parte del Estado. La otra parte del Estado, para garantizar un modelo cada vez más polarizado, sigue funcionando. Hoy el Estado va a recibir al Fondo Monetario Internacional. Claro. Y hoy el Estado va a suscribir el acuerdo de las nuevas políticas de... Esto el neoliberalismo nos engañó cuando dice que va a hacer desaparecer el Estado. Habría que ser muy preciso. Va a hacer desaparecer una parte del Estado. Los que firman el RIGI, los que venden el país, los que firman acuerdo con el político internacional, es la Casa Rosada, y eso es el Estado, que yo sepa. Totalmente, sí, totalmente. ¿Y cómo estás viendo, después de haber pasado Cristina, Máximo, Axel anoche, bueno, me prometió Sergio Massa que va a venir en los próximos días, el único que falta hablar, ¿no? Aunque está laburando mucho para lograr que todos los sectores vayan a esta mesa que va a convocar Axel. ¿Cómo ves ese proceso de reunificación?
Yo creo que se van fraguando ese frente unitario anti-Milei, porque en el fondo debe ser un frente unitario anti-Milei. Yo creo que es el momento de que si están ya todos, se van sentando en la mesa, se van dando cuenta cuál es el adversario político y lo que está dispuesto a hacer el adversario político a la sociedad, cruelmente, y a la dirigencia metiéndole presa de manera injusta. Y yo creo que ese frente unitario con figuras tan fundamentales, porque además no sobran ninguna figura de esta dimensión. Hablo de Cristina, hablo de Juan Graboy, hablo de Máximo, hablo del propio Axel, son figuras, el de Sergio Massa, pero lo que sí sería un flaco favor, y ayer también te escuchaba, y es muy interesante, no es necesario tampoco que estén un montón de, permíteme el término, momias cocteleras del pasado en esas mesas. Es muy interesante cuando hablamos de que no se vaya la sociedad, que estén los principales dirigentes, que deben estar, pero no es necesario que estén dirigentes que ya están vendidos a la oposición. No creo que sea, la unidad tampoco es buscar a dirigencia que no tiene ni el 0,00001% y a lo mejor incluso resta. Me parece que hay figuras como Axel, Cristina, Máximo, Juan Graboy, Sergio Massa, que evidentemente son fundamentales, pero yo creo que a partir de ahí ya no hay que empezar a recalchutar a una dirigencia política que a veces es obsoleta, que a veces es traidora. Yo creo que cuando se habla de que la sociedad no se vaya, es la sociedad a la que a partir de ahora, una vez juntos, porque a mí me parece que ya están dando señales inequívocas de que van a ir juntos, y yo no pienso en el corto plazo, en la cita electoral de la provincia, que es importante. Me parece que deben de empezar allá a acordar medidas, a acordar ideas, a acordar programas, a acordar límites que se le tienen que poner a este gobierno para que la Argentina no acabe siendo totalmente vendida al Fondo Monetario Internacional. Pero además teniendo en marcha, como anoche lo hablábamos con Axel y siempre digo, lo destaco, ¿no? El contramodelo, Axel es el contraespejo a lo de Milei, digo, ¿no? Entonces, tienen en marcha un modelo potable, obviamente que puede ser sumada a nuevas ideas, todo lo demás, pero tienen en marcha en la provincia de Buenos Aires un modelo muy potable, diferente al de Milei, sobre el cual tendría que el peronismo, o como se vaya a llamar este frente, debería capitalizar eso, ¿no? Pero además ya tienen, como tú bien dices, incluso para no filosofear, yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo hemos hablado en privado y en público. El sistema de la cuenta DNI, que es a la apuesta por la banca pública, es una de las medidas más exitosas de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Axel Kicillof. Eso es un grandísimo ejemplo para mostrar que con audacia, inteligencia, dedicación, gestión y con conceptos, ahí tienes un buen ejemplo de que la ciudadanía opositora desea utilizar la cuenta DNI, que es la banca pública al servicio de la ciudadanía para abaratar costos y facilitar todo lo que sería las dificultades que tienen. Bueno, es un fantástico ejemplo. Yo creo que hay que encontrar 10 ejemplos importantes para al final. Es prácticamente el programa que a la ciudadanía le interesa. Uno en vivienda, otro en salario, otro en temas de consumo, otro en tema de banca. Y como bien dices, bueno, Axel ya lleva gestionando a contramano de Javier Milei, y yo creo que no hay que inventar nada, simplemente hay que empezar a plasmar esto en un acuerdo que yo creo que además muy natural. Lo interesante de acá, Gustavo, en comparación con lo que pasa en otros países de América Latina, es que la unidad es genuina, es natural, ideológicamente están cerquísimas. No hay ninguna grieta ni ruptura, puede haber matices tácticos. Bueno, lo más importante es que yo no encuentro ninguna gran diferencia ideológica para nada, entre para Máximo, nada. Axel, Cristina y Graboy. Yo me paro a pensar y no se me ocurre grandes ¿Sabés desacuerdo. ¿Sabés lo que tienen que hacer? Que muchas veces se los digo acá a mis compañeros. Sentarse juntos. No solamente sentarse, darse un buen abrazo, franelearse un poco y dejarse de jorobar. Es lo que hace falta. Diálogo y más abrazos, sobre todo en el peronismo. Diálogo y más abrazos. Más abrazos. Es importante eso que dices. Sí. La generosidad y a la hora de hacer política, eso es fundamental. Tanto, mirá, muchas cosas se simplificarían con un buen diálogo y un buen abrazo, al que le escapa hoy la gente. Pero bueno.
Habrá que seguir empujando. Hay que seguir Habrá empujando. Hay que seguir empujando. Alfredo, enorme abrazo como siempre, gracias. Abrazo fuerte, abrazo fuerte. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, 9:28. Muy bueno. Déjame que sume una cortita y te pido una línea sobre esto. Ian Moche es un chico de 12 años, autista, que se ha convertido en una referencia, en un militante de los derechos de las personas discapacitadas. Ha denunciado con su familia al presidente de la República, al presidente Milei, porque en algún momento, en esas situaciones inexplicables en las que aparece el presidente retuiteando a alguien que agredía en las redes a este chiquito de 12 años, tildándolo de kirchnerista por haber aparecido en fotos, una con Sergio Massa y una, no sé si con Cristina. Hay una denuncia contra el presidente de la República porque vulnera derechos de niños y de discapacitados con ese retweet que le piden que lo borre. Alguien tendría que estar cerca del presidente para impedirle que incursione en esos tweets y retweets en situaciones que, por ejemplo, lo llevan a una denuncia penal de un nene de 12 años autista, Luis. Exactamente, está en el Juzgado Civil y Comercial y Contencioso Administrativo número 4, es la denuncia que presenta la mamá, un chico que ha sido víctima de los trolls cercanos a la libertad de Avanza. Recordemos que este chico, Miguel, ¿por qué toma notoriedad? Porque es invitado por Paulino Rodríguez, nuestro colega en el Diario de la Nación, en el marco del debate por lo que estaba pasando con los recortes en la discapacidad. Y allí lo habían apuntado y nuestro colega le dio la posibilidad de réplica, lo que le significó no solamente para este chico de 12 años, Ian Moche, sino que también para Paulino Rodríguez, una andanada de duras críticas e insultos en las redes sociales, simplemente por haber invitado a alguien a que diera su opinión, un chico con autismo, a que diera su opinión de lo que estaba ocurriendo con los ajustes en la discapacidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, somos Sala de Prensa, te saluda Hugo Varela Mora, periodista. Si alguien se preguntaba por qué Javier Milei estaba tan interesado en Israel, bueno, tal vez ahora con este despacho les quede un poquito más claro. Javier Milei, el presidente de Argentina, ha desarrollado una serie de actividades en apoyo a Israel. De hecho, ha visitado 2 veces Israel en visitas de Estado. Nosotros somos chilenos y nunca ha venido a nuestro país en visita de Estado. Sin embargo, tiene mucho interés en Israel. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, acaba de recibir un millonario premio, un premio que entiendo representa $1 millón por las políticas que ha implementado para apoyar al Estado de Israel, no solo a través del discurso, sino en la práctica, como por ejemplo esta iniciativa que le contamos la semana pasada, me parece, en donde entrega subsidios, o más bien entrega seguridad social a ciudadanos israelíes, en desmedro incluso de sus propios ciudadanos, los ciudadanos argentinos, que recordemos están reclamando porque les han sido recortados algunas asistencias sociales, en fin. Vamos a revisar esta nota aquí en Sala de Prensa. Javier Milei recibió $1 millón por apoyar a Israel. ¿Qué me dicen ustedes? Ese es lo que te vamos a contar en estos 10 minutitos de despacho, así que quédate con nosotros. Leemos de inmediato esta nota. El presidente argentino, según AP, Javier Milei recibe el premio Génesis, así se llama este premio, Génesis. Jerusalén, Associated Press, que es una agencia de noticias de las más importantes del mundo. De ahí vamos a leer esta noticia y otros medios que hemos seleccionado también para ti. El ultraderechista presidente de Argentina, Javier Milei, recibió el jueves en Jerusalén el premio Génesis de $1 millón en reconocimiento a su apoyo a Israel, que enfrenta un creciente aislamiento internacional debido a la guerra en Gaza. Posteriormente, Milei,
quien realiza su segunda visita oficial a Israel, y el primer ministro Benjamín Netanyahu firmaron un memorándum de defensa de la libertad y la democracia contra el terrorismo y el antisemitismo, que consolida los lazos estratégicos entre ambos países y sienta las bases para una, comillas, colaboración intensiva en materia de defensa y seguridad. Así informó el presidente de Argentina en un comunicado. Comillas, dice: en este momento difícil los acompaño con un abrazo fraterno y con un sincero Am Yisrael Chai, dijo Milei en español durante la ceremonia, empleando la frase hebrea que significa el pueblo de Israel vive. La multitud aplaudió y se levantó en una ovación de pie. Un comunicado del premio Génesis indicó que Milei donará el premio para impulsar una iniciativa destinada a mejorar las relaciones diplomáticas entre Israel y los países de América Latina y combatir el antisemitismo en la región. Señaló que el objetivo es replicar los acuerdos de Abraham, un conjunto de acuerdos negociados con Estados Unidos para lograr un mayor reconocimiento de Israel en el mundo árabe con los estados latinoamericanos. Entre los galardonados anteriores del premio se encuentran el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, el actor Michael Douglas y el multimillonario Robert Kraft, la artista Barbara Streisand y el cineasta Steven Spielberg. Rompiendo décadas de precedentes políticos, Milei, un ultraliberal que fue criado como católico, pero que estudia la Torá, el libro sagrado del judaísmo, ha ido más allá en su apoyo al gobierno conservador de Netanyahu que quizás cualquier otro líder mundial. Mientras Israel enfrenta un creciente aislamiento debido a su bombardeo e invasión de Gaza en respuesta a los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre del 2023. Milei también ha prometido trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén en el año 2026, sumándose a un puñado de países como Estados Unidos, que reconoce la ciudad en disputa como la capital de Israel. Con el acuerdo suscrito durante la jornada, los dos países se comprometieron a afianzar los lazos en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, impulsando la defensa de las libertades y la democracia, dijo el comunicado oficial. Argentina e Israel son focos de luz en un mundo oscurecido por las tinieblas. Tenemos que estar hermanados en esta lucha, declaró Milei durante la ceremonia de firma del pacto. Según el comunicado en el mismo acto, el canciller israelí Gideon Saar anunció la finalización de los proyectos administrativos necesarios para establecer un vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires. En fin, tengo aquí la página oficial del premio en sí mismo, Genesis Prize. Ese es el premio que ganó Milei y así se llama también la página, genesisprize.org. Dice el presidente argentino: Milei gana el premio Nobel judío. Dice: la reubicación prevista de la Embajada de Argentina en Jerusalén contrasta marcadamente con las acciones de varios otros países sudamericanos que cortaron relaciones diplomáticas con Israel y retiraron sus embajadas debido a la guerra en Gaza. No menciona, así lo menciona, mire, poco después del inicio de las hostilidades iniciadas por Hamas el 7 de octubre del 2023, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel, acusándolo de cometer crímenes de lesa humanidad, mientras que Chile y Colombia retiraron sus embajadores tras criticar la ofensiva militar israelí contra militantes de Hamas. En mayo del 2024, Brasil retiró a su embajador en Israel tras meses de tensión en ambos países. Entonces, claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y Milei, a contrapelo de todo lo que pasa en Sudamérica, o casi todo lo que pasa en Sudamérica, ha apoyado abiertamente a Argentina, y no solo eso, sino que ha dictado, no solo en lo discursivo, digo, sino que ha ido más allá y ha implementado políticas como esto que les decía, y que puedes encontrar en Instagram de Sala de Prensa, cuando Javier Milei recorta beneficios sociales para sus trabajadores, para los pensionados en Argentina, para los profesores en Argentina, pero a la vez entrega beneficios sociales a los israelíes. Una contradicción vital, creo yo, porque primero casa, ¿no es cierto?, y después afuera, en fin, ¿no? Más aún pensando que tienes algunas protestas en tu país por estos recortes. El presidente Milei es un verdadero héroe del pueblo judío, afirmó Stan Polovets, cofundador y presidente de la Fundación Premio Génesis. A diferencia de los líderes de muchos otros países del mundo que guardaron silencio, presionaron y en algunos casos sancionaron a Israel, el presidente Milei ha apoyado inequívocamente al pueblo judío y a su Estado. Este premio refleja el sincero agradecimiento de Israel al presidente y al pueblo argentino, un amigo
en la adversidad, es un verdadero amigo. Y la página oficial de Argentina, del Estado argentino, dice: el presidente Javier Milei recibió premio Génesis el año 2025, conocido como el Nobel del Mundo Judío, en una ceremonia celebrada en Jerusalén. Dice que es la primera vez que una persona no judía recibe este premio. El evento tuvo lugar en la sede del Museo de la Tolerancia y contó con la presencia del presidente de Estado de Israel, Isaac Herzog, la secretaria general de la Presidencia de la República Argentina, Karina Milei, que eso yo lo encuentro muy como de monarca, colocar a un familiar directo en un puesto en el mismo estado que tú manejas, una locura. El activista por los derechos humanos Nathan Sharansky, el canciller argentino Gerardo Berten y el embajador argentino en Israel Axel Ganish. Y ahí está la fotografía oficial de Javier Milei recibiendo este premio por apoyar el Estado de Israel. Yo creo que deben haber pocas personas en el mundo, Javier Milei es uno de ellos, que debe encontrar que el genocidio que se está haciendo en Gaza por parte del Estado de Israel o del presidente, por Benjamín Netanyahu, más bien digo, está bien hecho, digamos. Yo creo que hay pocas personas en el mundo que piensen que eso está bien. El genocidio que se comete contra quienes residen en la franja de Gaza no está bien. No está bien, ha recibido la condena mundial. Eso no está bien, está muy mal. Y apoyar eso no está bien. Ahora, si te dan un premio, bueno, eso te autoconvence de que estás haciendo las cosas bien. Pero aquí hay platita de por medio, evidentemente. Bien, somos Sala de Prensa, eso te queríamos contar en este despacho. Gracias por acompañarnos. Hablar de Winiarski. Vamos a responder de alguna forma a la discusión bastante hipócrita que nos propusieron este fin de semana los periodistas de la tele, porque parece que si uno lo descansa, si hace un chiste con Winiarski, lo hace porque es gordo y judío y no porque es justamente Winiarski. Como si en este programa nuestras críticas o discusiones estuvieran orientadas todas bajo el mismo patrón, que es que criticamos gordos y judíos. No macristas. Gordos y judíos. A mí me da la sensación que a Winiarski le gusta mucho ponerse en ese lugar, porque es su forma de no hacerse cargo de las cosas que dice y hace. Entonces, se aboga la representación de colectivos discriminados como si él efectivamente estuviera en una situación de debilidad, como si fuera un niño al que le hacen bullying por su cuerpo en un recreo y no un señor periodista con una extensa trayectoria en los principales medios del país y una destacada participación, por ejemplo, en la denominada causa vialidad. Hijo de un periodista famoso que trabajó en los mismos exitosos medios que su exitoso padre, ambos exitosos, ambos prestigiosos y reconocidos, los canales más vistos, la radio más escuchada, el diario más leído, y ese durazno obviamente viene con pelusa porque a mayor exposición, mayor capacidad de influencia, pero también mayor exposición a las críticas. Y quizás en esto tenga razón el presidente Milei. Los periodistas atacan como un ejército y se defienden como carmelitas descalzas. Atacan por derecha y se defienden por izquierda y siguen creyendo que son el faro ético y moral de la Argentina. Los periodistas de la tele, los periodistas mainstream de la tele, que lo que ellos creen que se puede hacer, se puede hacer. Y lo que ellos creen que no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, Winiarski, te pregunto, sinceramente, ¿vos lo acusaste de gerontofóbico a la nata cuando dijo al lado tuyo que Cristina era una pobre vieja enferma? Yo supongo que no. Y tiene sentido que no lo hayas hecho. Del mismo modo que nadie los acusó de bullying infantil a ustedes cuando parodiaron al nieto recién nacido de Cristina y lo mostraron jugando con sonajeros de dólares. Porque nadie cree, Winiarski, que tenés una animosidad contra los viejos o los bebés, sino contra los Kirchner. No sos geronto ni
infantofóbico, sos solamente antiperonista, o como lo llamamos cariñosamente nosotros, gorilas. Mucho más cariñoso que como lo llama Milei, ¿no? Que les dice mogólicos, ensobrados, hijos de puta. Mandriles. Mandriles. Entonces, ¿cómo es el tema, amigos? Chistes con que Máximo es un gordito que juega a la Play, se puede. Chiste con Winiarski no se puede. Chistes con que Baradel puede hacer paro, pero es una contradicción porque se nota que no pasa hambre, se puede. Con Winiarski no se puede. El emperador Milei dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y yo, la verdad, sinceramente, no lo odio a Winiarski. Me cae un poco mal, me parece que hace un periodismo muy berreta, que no se hace cargo de los proyectos políticos para los que trabaja, para los que opera, que escribe con los codos y que sus programas son bastante aburridos. Pero la verdad que no lo odio, ni creo que él sea el malo y yo el bueno. Sí creo, Winiarski, que sos un careta, amigo, y que tu preocupación por las minorías violentadas es más falsa que la denuncia que le hiciste al ex ministro Jaguar, por la cual te condenaron a pagar 600 lucas por inventar una noticia que lo vinculaba con el narcotráfico. Condena de la que te salvó la Corte Suprema, la misma que condena a Cristina. En realidad, un poco más porque todavía eran 4 en ese momento. A mí, por suerte, nunca me condenaron por inventar una noticia, pero podría tranquilamente pasar porque cualquiera de tus jefes saben cómo hacer para conseguir una sentencia. Al final del descargo tuyo, contaste, Winiarski, que regularicé mi empresa, que tenía una sociedad simple y la transformé en una sociedad anónima, lo cual es cierto. Dijiste que lo hice para cobrar plata del Estado, lo cual es falso. Espero que no se ofenda el colectivo de encargados de edificio, pero sos un vigilante, Winiarski. Imagino que lo hiciste para sugerir que este medio, Gelatina, existe y se sostiene gracias a la pauta oficial, algo que está más alejado de la verdad que vos. Yo, si querés, te cuento cómo se financia este medio, podemos hacerlo, no tengo ningún problema. Y si querés, también podemos hablar de pauta oficial. Pero confío que tu astucia te va a abstener de meterte en ese tema, porque trabajando en el Grupo América y en el Grupo Clarín no te conviene, amigo. Salvo que decidas, una vez más, mentir abierta y descaradamente. Ya termino, quiero contar una cosa muy breve. Una sola vez en mi vida lo vi a Winiarski yo en vivo, en persona. Fue en los Martín Fierro del 2018. Yo ya lo conocía a él porque él ya era un destacado periodista, nominado, premiado, prestigioso, pero él no me conocía a mí porque yo obviamente no era todavía el novio de Lali. En la puerta del hotel donde se hacía la ceremonia, no me acuerdo qué hotel era, un hotel ahí en el centro, había una manifestación de trabajadores del SAT, Sindicato Argentino de Televisión. Reclamaban en contra del ajuste del macrismo, y cuando lo vieron entrar a Winiarski lo putearon a coro. Y Winiarski se sorprendió y dijo a quienes estábamos entrando cerca tuyo: no entiendo por qué me putean si estoy afiliado al CIPREVA. Seguramente él se acordará, se ve que es una constante en su vida no entender cuando le tiran un poco de tierra. Para terminar con este tema, después de tantos años operando para meter presa a Cristina, cuando finalmente llega el momento no le alcanza, porque como buen gorila, además es medio jeropa y no puede disfrutar de su sueño húmedo, y también nos quiere aleccionar a nosotros. Mucho mejor sería, amigos, que nos hiciéramos cargo de la discusión política en vez de andar escondiéndose atrás de colectivos discriminados, porque sabés mejor que nadie, Winiarski, que no sos cualquier gordo, ni cualquier judío, ni cualquier puto, ni cualquier periodista, y ningún colectivo discriminado se puede sentir representado en tu ofensa, que es toda para vos, y por gorila, como ustedes nos tiran a nosotros también. Y a toda la gente que genuinamente piensa que lo que dijimos pudo haber agredido a cualquier otra persona que no sea Winiarski, bueno, amigos, no sé, creo que habría que buscar otros referentes, se los digo de corazón, porque este es muy trucho y muy careta. Y por último, una cosita, perdón, que me envalentoné un poquito. Quiero aclarar, para los que se confundieron quizás en el último tiempo, que a mí no me interesa ser el cuca que les cae bien a ustedes, el peronista sensato. Que el movimiento que hicimos nosotros acá en Gelatina de abrir un espacio de conversación fue para sacarnos la careta y hacernos cargo de la discusión política, para dejar de pensar que esta es una pelea de buenos contra malos. Nunca fue para que me den una sillita en su mesa de bien pensantes. No me interesa esa sillita, básicamente porque es una mentira que creen solamente ustedes, como también es mentira que ustedes son todos malos y nosotros todos buenos. Creyendo que hay un bando de buenos y otro bando de malos, nunca vamos a resolver los problemas serios que tenemos hace años. Nicolás,
nosotros estamos atravesando una derrota y vos estás victorioso. Nosotros lamentamos la condena de la Corte Suprema y vos celebrás haber sido parte de la denuncia. Estás ganando, Winiarski, sos un héroe. Y como venís ganando hace tanto tiempo, no entendés cómo puede ser que alguien te putee. Y digo te putee para hacer una concesión, porque la verdad te hicimos un chistecito muy menor al lado de las acusaciones que les hace Milei y ustedes no se indignan tanto. Nunca entendés por qué te critican, Winiarski. Créeme, amigo, no es ni por gordo ni por judío. Eso es lo único que quería decir. La verdad que me extendí un poquito, pido disculpas, pero bueno, supongo que lanzaron todo ese dispositivo de redes y de medios para lograr que yo el lunes, todo quebrado, diga quiero pedir perdón si ofendí a alguien. Y no, amigo, la verdad que no lo siento así, porque no siento haber ofendido a ningún colectivo, sino haberle descansado un poquito a Winiarski, a quien no le debo unas disculpas. Vamos, Bien, estamos con Juan Grabois, hacía tiempo que lo queríamos tener, a pocos días de la detención domiciliaria de Cristina. Gracias, Juan, por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Primera pregunta que te queríamos hacer. ¿Querés decir algo? Pues te veo que... No, lo estoy esperando a él para decirlo, No, porque se lo tengo que decir en la cara, porque Pedro, para mí, es un tipo de primera. Pero, ¿me puedo sentar? Sí, por eso. No. La verdad que recién me estaban contando, pues yo no consumo medios, ni streaming, ni nada. Sí. Me contaron igual que... no queremos la yo cara, sí, yo sé que te dijo gordo o algo así, eso me parece de cuarta, pero, mira, Pedro se rompió el orto laburando, no tiene casa, alquila, no sé cuánto ganás vos, pero... La verdad que no cobra pauta de nadie, es independiente. No lo dije lo eso. putea la Cámpora, lo putea los del gobierno de la provincia, lo putea todo el mundo porque es independiente. Y yo vi en el graph que decía el novio de Lali. Sí, jamás yo lo nombré así. Él dijo que yo lo conocí, que es otra cosa. Bueno, pero está en el graph, loco. No, pero es que él lo dijo. ¿Qué? Él dijo que yo lo está conocí bien, pero cuando era el novio de en Lali. el graph, entonces, Pero si pará, bardeas, lo dijo porque él. esto es lo mismo que la calle. No, Juan. Si viene un chabón y te bardea, Sí. después si te gusta el durazno, bancate la pelusa, ¿me Sí. entendés? Porque la verdad que a nosotros, a mí en este canal, me han dicho chorro, me han dicho zurdo roñoso. Yo no tengo ni hoteles, Pero pará, ni aviones. déjame hablar a mí ahora. Bueno, entonces pará. Pero No, déjame- te termino la podemos idea. ir- podemos ir- idea. pará, yo te quería hacer una pregunta de entrada y... nos Ahora fuimos va, con- pero te termino Pero la pará, idea. yo Te te termino la quiero idea. Yo, si alguien bardeó a otro por el cuerpo, me parece cualquiera. Sí. Cualquiera, ¿eh? Gracias. Cualquiera. Pero no por mí, yo lo No, decía y por por mí lo- también. A mí no me por gusta los que me bardeen, jóvenes, ni me no sé. gusta A que nadie bardeen le gusta eso, Juan. Pero pará. Pero lo que pasa acá, y tiene que ver con lo que me va a preguntar a él, loco, basta de doble vara, ¿eh? Porque la corrupción de uno está mal, pero la corrupción de las criptoestafas Totalmente, está pero a bien. ver, Coincido totalmente. Pero coincidimos, déjame aclarar pero- esto de Lali. pero Pozzi. podemos no, el que pará, dijo que dejemos- el novio de Lali era él y que yo no lo conocía hasta que fue novio de Lali fue él. Nunca Está le bien, dije pero nada. yo lo Pero acabo de ver en el arranquemos, vamos a hablar de lo que teníamos Lo para hablar. conocía porque de si no- antes, de que era Está bien. cadete de ese Ya aclaramos todo Dale. eso. Juan, a ver, antes de la condena a Sí. Cristina, antes de que la Corte Suprema confirmara la condena a prisión a 6 años de Cristina Fernández de Kirchner, vos dijiste en los días previos, si no me equivoco, que íbamos camino, si eso ocurría, camino a una dictadura... Una protodictadura. Sí, una dictadura virtual, dijiste. La pregunta es... Un si- estado de sitio Bueno, virtual. La pregunta es si no te parece un disparate y si lo ratificás después de... Lo ratifico completamente. Es decir, un régimen ilegítimo. No un gobierno ilegítimo, un régimen ilegítimo. Es un régimen ilegítimo. Te lo pregunto más que nada porque ¿qué tiene que ver Milei con esto, digamos? Porque Mucho que ver. Mucho. Mirá, primer punto. Milei ni siquiera hacía política cuando empezó la causa, pero dale, te dejo de responder. Está bien, pero Milei se acaba de ufanar de que él le dejó las manos libres a la justicia. O sea que antes las tenía atadas. Si antes las tenía atadas, la política se metía en la causa. Y si ahora las tiene libres, la política se mete en la causa. La política se metió en la causa. Y bueno, si la política se metió en la causa... El kirchnerismo presionó. solamente el kirchnerismo. El macrismo no tiene nada que ver con la designación de 2 de los 3 jueces. Si lo designó por el Congreso, lo votó el peronismo. No, pero disculpame. El Senado. Lo designó por decreto. Después se validó. Si vos te ¿Puedo dejaste... decir lo de la Corte? Lo de la Corte, sí. Ah, sí. Sí. O sea, no tiene nada que ver con el macrismo. Después lo votó perdóname, el peronismo en el Winiarski, Senado. ¿Vos pensás que alguien intelectualmente honesto piensa que 2 jueces designados por decreto no tienen nada que ver con la política? No, pero no fueron designados por decreto. ¿eh? No. Fueron designados por decreto, No, después no tuvieron fueron que ir para atrás. Sí, no pero- mientan. No, después los Espera, aprobó primero el Senado. primero fueron designados por decreto, Sí, no. eso sí. ¿Quién los designó? Macri. ¿Firmó Macri? Sí. ¿Vos te pensás que 2 jueces que son designados por decreto por Macri no tienen nada que ver con Macri? ¿Me estás jodiendo? O sea, no te lo puedes creer nunca. Bueno, lo votó el peronismo después en Está el bien, Senado. en el peronismo hay un tipo que se llama Cuadar que cobró guita para votar la ley que quería Milei. Estaban los 84 Eso no se de sabe. Milei. Eso no se sabe. Bueno, no sé, por todos eso, modos- la doble vara con la corrupción. No, es al revés. Mirá, ¿sabés lo que sí Mirá, sé? mirá. Porque soy querellante de la causa, que Milei estafó a más de 10.000 personas poniendo Nosotros un informamos, tuit. Bueno, fuimos lo primero que contamos entonces, de ¿es corrupto o no Novelia. es corrupto? Todavía
cuando lo determine la justicia, yo creo que tiene que dar muchas explicaciones en la causa. Bueno, Contamos vos decías que era corrupta antes de que lo determine la justicia. Jamás, Cristina. presuntamente corrupta, siempre lo dije. Sí, dijiste. Sí, dijiste. Bueno, sí, dijiste. Entonces, una cosa, doble vara. Muñequi, mirá, yo banco, mirá, te voy a decir la doble vara, una doble vara. El peronismo echó de la banca a Cuader y todavía no estaba imputado en una causa judicial, por chorro. Sí. Ahora, cuando le pasa algo así a Cristina, que tiene una condena firme, dicen que hay proscripción. Cuader, y estoy diciendo que Cuader... Defenderlo Cuader, amigo. No, bueno, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Yo defiendo a Cristina, que fue una presidenta extraordinaria en el país, mucho mejor que todos los salames que vinieron después. Escuché recién cuando venía la entrevista que te hizo Novarecio, buena. Gracias. Casi pareces un ser humano. Soy un ser humano. Es un chiste. Es un chiste. Lo estoy diciendo en chiste. Para mí cuidar la humanidad del otro en el marco del debate es muy importante. No, por eso estás acá. Es muy Siempre importante. hablamos... Pero me gusta el rock and roll. Pero ¿viste? está bien, ahora, vos decís la Corte Suprema. Corte Suprema. Sí. Antes de la Corte Suprema estuvo un tribunal oral y después estuvo la Cámara de Casación. Para, o sea, Uriburu. Se llamaba Uriburu el tipo. Jiménez Uriburu. Uriburu. Con el termo del Liverpool, donde jugaba al fútbol con Macri. No jugaba. Y vos me decís que son imparciales. No. Pero dejate de joder, no te la crees ni vos. Es que, escuchame, los jueces que van al lago escondido, pagados por Rendo. En una situación de defender a los jueces. Pero los jueces son más parciales que... Ese torneo es en un establecimiento que es de los Macri. Sí. Pero nunca se cruzaron con Macri. Ah, bueno, bárbaro. Entonces van a jugar a los Macri. Después también es un establecimiento de Joe Lewis. Pero no se lo cruzaron a Lewis. Se los paga Rendo, pero no se cruzaron al grupo Clarín. No fueron los jueces Pero a ver, hermano, son una puta mafia. Bueno. Son una puta mafia. No lo vamos y te lo a dice poner, alguien... Si querés hablamos de la prueba de la causa. Te lo dice alguien que no tiene un procesamiento después de 800 millones de denuncias, y bancarme que en este medio un grupete de cagones que no se anima a debatir como ustedes, que lo felicito, dicen de mí cualquier barbaridad. Y entonces, si las pruebas son los hoteles, los aviones, ¿dónde están los míos? No dijimos que vos cambiemos la vos discusión. no estás procesado, no está nada. Yo Entonces, lo que pregunto, más allá No, de porque a mí también me dicen corrupto, ¿eh? Y yo después tengo que bancarme en la calle. bien, Escuché pero- que vos te tuviste que bancar muchas cosas. Me Y pasó de todo, repudio. no importa. Bueno, a mí también me pasó de todo. Sí, ¿Y yo lo sabés por qué me lo repudio tengo que y bancar? con nosotros todo el lo que sea Scratch repudiamos ¿Sabés absolutamente. por qué me lo tuve? No, Feynman no. Feynman lo aplaude Bueno, pero y lo incita. ¿Y sabes por qué me lo tengo que bancar? No lo Porque hay incita. una banda de mentirosos hijos de puta que dicen que yo soy corrupto. Y a mí me das vuelta y no me vas a encontrar un centavo que no es mío. Está y tengo bien. media casa. Entonces, no me jodan. Ahora, perdóname, tengo una Sí. consulta. Ahora que decís tengo media casa, más allá de lo que dice la justicia y de las pruebas, podemos hablar de eso si querés o no, no hay problema. Cristina y Néstor antes tienen, yo me anoté acá, plazo fijo millonario, caja de seguridad con millones de dólares, departamentos en Recoleta, en Constitución, 25 inmuebles en Santa ¿De quién Cruz. estás hablando? De la familia la familia. No, pero la familia Kirchner es una entelequia. Existe. Pero para eso, Néstor eso- Kirchner, eso- así como vos decís que tenés Cristina media casa. Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Alicia Kirchner y debe haber 50 Alicia Kirchner no, más. Alicia la sacamos. Natalia Bueno. Mercado, la sobrina de Alicia, que es la fiscal de Entonces, Calafate. cuando vos decís la familia Kirchner, Sí. yo te digo la familia Macri. Entonces, meto a todo el mundo en la bolsa. No, la familia Milei. Mira, el padre de Milei, Sí. estaba en una cooperativa de colectiveros, cagó a todos los colectiveros que hay, se afanó un montón de guita, tenía un campo en Santiago del Estero, acaba de hacer un acuerdo con el movimiento campesino Con de el Santiago del Bocase. Estero, No sé. reconociendo que les había cagado el campo a los campesinos. Yo Pero no vos digo no te la gusta que familia te digan Milei. corruptos sin que haya procesamiento y estás diciendo que cagó a los tipos. No, yo me banco que me lo digan. Y Bueno. me banco la parada. Digo que son unos mentirosos de mierda. Ahora, cuando él firma el acuerdo con el Mocase, está reconociendo que los cagó. Y Bueno, pero lo cuan- firmó. Pero también, Sí, lo no sé firmó. hablar de... ¿Está bien? Por eso, la familia, entonces hablemos de la familia, la familia. No, pero hablemos ¿Vos de la querés hablar de la familia. familia Wiñaski? Yo no. A mí Yo me parece quiero- mal que hablen de tu viejo. ¿Entendés? Yo quiero que hablen. bueno, No, está entonces- bien, pero no es lo mismo porque como Cristina quiera, gobernó No, dos- a mí me parece mal. Argentina, Néstor Pero Kirchner lo que- gobernó Argentina. No, está bien, pero son individuos. Entonces la Mirá, responsabilidad Máximo, todos son penal, inocentes hasta que se demuestra lo la contrario. responsabilidad penal en la República Argentina es individual. Sí, ¿Está? por Entonces, supuesto. Cristina Fernández de Kirchner, que es la persona a quien yo conozco, no Sí. conozco al resto, es inocente y no podría ser corrupta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver. Porque es demasiado inteligente. Y a la gente inteligente le chupa un huevo eso. Bueno, lo podemos poner en duda, y pero- te si digo una querés cosa, hablamos de la y prueba lo que le de da la bronca causa. a un montón de ustedes, Sí. a un montón de No ustedes. metas a los otros. No, pero vos estás convencido de que ella es corrupta. Lo dijo la- No, es que la con- justicia. ¿sabes qué? ¿No? ¿Quién es la justicia? ¿Vos confías en los jueces de Argentina? Sí. En algunos ¿Vos sí, en confías? otros no. ¿Vos confías en los jueces? Sí.
Bueno, te felicito. La verdad debe ser parte del 10% de los que confían en los jueces. ¿Qué quiere que haga? Yo no. Si no voy a Para mí son confiar unos en corruptos y unos coimeros. firme Para mí son corruptos. De la Corte, ¿qué voy a pensar entonces cuando la juegan corte a... de 3 tipos, ni en Nigeria hay una corte de 3 tipos. No es un problema nuestro, es un problema del peronismo y de este gobierno que no pueden nombrar... Es una corte de la ilegítima política que no puede, se puede nombrar... Cuando mi espacio tenga el poder, primero vamos a indultar a Cristina. Bueno, vos ya estás en un espacio, ¿no? No es que... No, nosotros somos parte de una coalición. Sí. Y somos una parte todavía minoritaria. ¿Vos creés que se puede indultarla? Pero obvio que yo la voy a indultar. No te quepa la menor duda. Vas a ser presidente. Desde luego. Y además, a patadas en el orto, que quiere decir juicio político, a esta corte de chorros. Ya estuvieron en el juicio político. No, y lo van a perder. Hasta el 28 porque de sabes que febrero. el juicio político no es un juicio penal. No tenés que demostrar responsabilidad penal. Tenés que demostrar inhabilidad moral. Y para mí, si vos aceptaste que te nombren por decreto, aunque te ratifiquen después, y mucha habilidad moral no tenés. Vos decís que a Cristina la condena a jueces corruptos, etcétera, etcétera, Sí. todo lo que dijiste. Y que es inocente, además. Ok. Debido, Jaime. No lo condenaron. López. A Debido no lo condenaron. No, Explícamela, Guiñaski. En la causa esta hay Explícame. una cuestión técnica. Explícame, claro. Porque se llama vialidad la causa. ¿Para quién era el jefe de vialidad? Nelson Periotti. ¿Y quién venía arriba? No venía Debido, venía José López. Y después arriba de José López, ¿quién venía? De José López venía Debido. Pero Alcoyana y Collana. no, para Luciani y para el procurador sí tenía que ser condenado. ¿Y para los jueces? No. ¿Por qué? No lo sé. Entonces no hay persecución. Es rarísimo. No, sí es persecución política, precisamente por eso. Persiguieron a la presidenta de la República Argentina. No persiguieron al Debido fue condenado en otras causas. No, pero estamos Jaime hablando de también. esta. Estamos hablando vos de decías esta. que no hubo Me corrupción. cago de la risa. No condenan al responsable directo y condenan a la presidenta porque dicen que hay, esto te lo escucha vos, un bypass. Pero un bypass entre José López, que lo bypasseaban a Debido. No, un invento chino. Mirá, si querés, es más largo. chino. Y además, hay ¿sabés qué te voy a firma de decir una Cristina cosa? Kirchner que... La denuncia original, ¿quién la hizo? Elisa Carrió, Patricia Bullrich. ¿A quién denunció? Juan Carlos Morán. ¿A quién denunció? A Lázaro Báez. ¿Y a quién más? No lo sé. Pero con una denuncia se A Néstor empieza... Kirchner. A Cristina no la denunció. Está Y bien. yo no sé si Néstor Kirchner esto no lo conocí. En el 2008 no era presidenta. Ah, y después, ¿qué? ¿Y los contratos era de cuándo son? presidenta- ¿De cuándo son los contratos? Después. Ah, ¿son de después? Claro. Bueno, mira, a Cristina es inocente y yo estoy convencido de que es inocente. Vos estás convencido de otra cosa y una banda de corruptos de mierda que están en la Corte Suprema también. Entonces, nosotros la vamos a indultar y los vamos a echar a patadas en el orto, con juicio político, es una metáfora, a estos jueces de mierda. Vamos a hacer un gobierno en la Argentina donde la gente tenga tierra, techo y trabajo. Y el tipo que vos decís que está cumpliendo, que para mí, a ver, a confesión de parte, relevo de pruebas, el tipo está diciendo, señores, compren esta criptomoneda. Cagó un montón de gente usando la investidura presidencial. Yo no vi a nadie muy escandalizado, la verdad. La hermana, mira, a mí me detuvieron hace 2 semanas. La ministra dijo que fue por orden directa del presidente. ¿Vos lo escuchaste? Sí. ¿Te parece muy republicano eso? Estabas en flagrancia. No sé si fue el presidente o la... Ah, ¿a vos te parece bien que la ministra ordene una detención? No, si fue así, no. Pero si estabas en flagrancia y estaba la policía... Perdóname. ¿Una ministra ordenando una detención? Lo podés- Es raro eso. ¿Un lo- presidente ordena una detención? Se llama Juan- estado de sitio eso. Juan, lo podés responder con lo que quieras después. ¿Sabes? Pará. Mi celular lo tienen hace 2 semanas. El celular de todos los jueces del lado escondido, de Milman, de todos los chorros de la Cristo estafa, no le secuestraron a ninguno. ¿Sabes qué? En el mío no van a encontrar nada. No van a encontrar nada, porque yo no soy ni chorro, ni conspirador, ni incumplidor de los deberes funcionarios. Y esto sí, por eso van a ir en cana. Karina y Milei, los dos. Y capaz que los indulto también. No tenemos más tiempo. Mes del padre en la cabeza. Mes del padre en la cabeza. Por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel durante el gobierno de Macri, por las instrucciones de Patricia Bullrich, prefectos condenados y ratificadas las condenas por asesinato a los 5 prefectos involucrados en el hecho. Ariel Sack, la última información. La Cámara Federal de Casación Penal, el más alto tribunal penal de la República Argentina, solo por debajo de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la condena a los 5 prefectos, a los 5 integrantes del grupo Albatros que fueron acusados por el crimen de Rafael Nahuel ocurrido en el año 2017, un asesinato que se dio
por la espalda, algo que ya había condenado el Tribunal Oral Federal de General Roca. Esto fue de alguna manera hasta casación, porque hubo planteos de las querellas, porque hubo planteos de las defensas. Finalmente, lo que hizo la Cámara Federal de Casación Penal fue confirmar la condena de estos 5 acusados, pero lo que dice es que el tribunal debe rever el monto de la pena, por lo cual devuelve el expediente y les dice: las condenas quedan, son culpables de, en un caso, el homicidio agravado por el exceso de la legítima defensa, el uso de armas de fuego y todo lo que ya conocemos, y en el resto de los casos por ser partícipes necesarios. Eso lo confirma y le dice al tribunal: ustedes revean el monto de la pena que le van a colocar a cada uno de los imputados. Pero en rigor queda claro que lo que aquí pasó fue un crimen, un asesinato por la espalda efectuado por miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad en un momento histórico en el que también las conducía Patricia Bullrich. El valor que tiene en este momento dado de la historia este fallo es que le dice a los que apretan el gatillo que esto no queda impune, que más temprano que tarde la justicia llega y en este caso los responsables son los que gatillaron. Habrá que ver si en este nuevo contexto donde está intentando el Ministerio de Seguridad darle herramientas para dotar de cierta presunta legalidad al operativo represivo, la justicia se anima a escalar e ir directamente por quienes dan las órdenes y no solo por quien las ejecuta. Recordemos, Ariel, y para nuestros televidentes, que esto se dio durante el gobierno de Macri, cuando habían puesto a los mapuches como los grandes enemigos de la Argentina. Habían puesto a los mapuches como los creadores, decían, de un Estado que querían hacer paralelo. Las mentiras de Bullrich. A esto hay que ligarlo porque ahora la justicia también tiene que reabrir, y ya reabrió, el caso Santiago Maldonado, donde mintieron y mucho, donde la gendarmería tuvo y estuvo involucrado directamente, primero en la desaparición y después en la muerte de Santiago Maldonado. Y a Rafael Nahuel lo mataron como un perro, por la espalda. Lo asesinaron de balazos. ¿Se acuerdan la imagen tremenda? Desde abajo disparaban los prefectos hacia arriba, indefensos como estaban. Esto es lo que produce el odio de la derecha en la Argentina. El asesinato de Rafael Nahuel, el intento de asesinato a Cristina Kirchner, la desaparición de Santiago Maldonado, gasearon a la nena de 9 años, Pablo Grillo. Ayer Ariel decía al chico, al joven que lo dejaron sin un ojo. Matías Aufieri. También reactualizado, y sigue la lista. Responsable, la señora Patricia Bullrich. Hoy la justicia, al menos una buena de la justicia, ratificó condenas por asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto.
gente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretados